esa suerte de circunstancias que no le den una buena imagen. Se ha perdido el sentido de pertenencia, la democracia participativa, vivir el sindicato como una comunidad. Me parece que eso es muy grave. Si actualmente nosotros hacemos asambleas, resulta que los que llegan muchas veces lo hacen porque está de por medio la sanción sindical. Y de repente, cuando está la asamblea, apenas ni empieza y ya se está chiflando porque se termine la asamblea. Porque no hay un sentido de pertenencia hacia la organización. Se piensa que la organización simplemente está para defender lo indefendible, las irresponsabilidades, y desde nuestro punto de vista deberíamos de recobrar el verdadero rol de poder ejercer una defensa de los trabajadores en cuanto a sus derechos laborales y conquistas sindicales, pero no irresponsabilidades. Cuando se pueda generar ese tipo de cosas, entonces sí estaríamos hablando de una organización renovada, con una redimensión, pero sobre todo con una estructura que le permita poder proponer cosas que le puedan beneficiar al colectivo de la organización. Yo pongo el ejemplo clásico de que en este momento se está discutiendo, ya se discutió, pero que nosotros no fuimos capaces de incidir en políticas públicas para dejar una posición claramente marcada de lo que aspiramos por una reforma educativa. Y sin embargo se nos impuso una reforma que sataniza la condición del trabajador de la educación y lo condiciona simplemente a que a través de un examen de evaluación el profesor pueda ser sujeto a vulnerarle sus derechos y conquistas sindicales, rompiendo con ello el espíritu del artículo 123. Es decir, para poder separar a un trabajador se necesita justificar tal situación. Solamente por una causa justa nos pueden separar. Pero ahora se antepone una evaluación hecha por no sabemos quién. Si la calificación es mala, automáticamente se rompe con esa relación de trabajo, contrario a lo que dice la Constitución. La ruptura de la solidaridad en el seno de la clase trabajadora y sus organizaciones ha llevado al egoísmo corporativo, la mentira, el engaño, la burocracia y la corrupción sindical. Ya no hay solidaridad entre nosotros. Fíjense, todavía en la Ley Federal del Trabajo, todavía existen las huelgas por solidaridad. Es decir, si yo veo que los trabajadores de enfrente se fueron a un movimiento de huelga, yo en solidaridad puedo estallar la huelga en mi centro de trabajo. Eso, desde que yo recuerdo y lo que he leído, pues jamás se ha hecho, ¿no? Hay organizaciones sindicales que amenazan con una huelga general en solidaridad. Sin embargo, hasta el momento tampoco se ha concretado. La solidaridad tal parece que se mide solamente en los cintillos del periódico. Es decir, si los trabajadores del CINCB están en huelga, pues con solidarizarme a través del periódico diciendo que estamos con ellos, pues eso es suficiente. Y la solidaridad ya no se experimenta a través de estar hombro con hombro en la lucha propia, ahí donde está la huelga, ahí donde están los compañeros en paro. Eso tal parece que ya sale sobrando. Necesitamos recobrar la esencia de lo que es también la solidaridad, aunque nos la han deformado, ¿no? Hubo un presidente de la República que abusó del término solidaridad y tal parece que es ahora campaña política. Actualmente los trabajadores confrontan la peor problemática de su historia: deterioro generalizado en sus condiciones de vida y de trabajo, desempleo y subempleo que se incrementa, deterioro del salario y alto costo de la vida. Avanza la pauperización y la marginalidad de la mayoría de la clase trabajadora. Sus organizaciones se encuentran en su mayoría sin representación.
ni capacidad para la convocatoria, la movilización y la confrontación. Muchas de ellas han claudicado en su naturaleza y objetivos y se han orientado hacia la corrupción y los contratos de protección, aquellos contratos que han proliferado, aquellos contratos que se realizan y se negocian sin el consentimiento de los trabajadores, aquellos contratos de protección donde existen en las empresas y ni siquiera los trabajadores saben que tienen un sindicato. Eso es lo que más se ha generalizado. Y un dato, resulta que por lo menos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, de los 110,000 contratos colectivos de trabajo registrados, solamente un 10% es el que se revisa, es decir, 99,000 son contratos de protección. Y entonces estamos hablando de un movimiento sindical que está actuando de esa manera a espaldas de los trabajadores. Los trabajadores no creen más en el sindicalismo, débil y dividido, cada vez más burocratizado y corrompido. Han perdido su fuerza y capacidad de representación y de asumir sus necesidades, intereses y aspiraciones. Por tanto, se constata que en las organizaciones, salvo excepciones, existe ausencia de programas de formación, de capacitación para preparar a los cuadros y dirigentes. Miren, muchas veces en las organizaciones hay dirigentes y no saben siquiera cuál es la definición de las siglas de su sindicato. Nosotros decimos que los dirigentes o la conducción política debe pasar por 4 fases elementales. Primero, se debe pasar por ser afiliado, se debe pasar por ser delegado, se debe pasar por ser dirigente y por ser cuadro sindical. Y muchas veces no se observa esa fase. ¿Quién es el afiliado? Aquel compañero que, porque tiene que trabajar, tiene que afiliarse a un sindicato. Pero el compañero no sabe ni quién es su sindicato, ni cómo actúa, no sabe nada, simplemente sabe que está sindicalizado porque se le descuenta una cuota sindical. ¿Cuál será el trabajador militante? Aquel compañero que por lo menos sabe que existe el sindicato, va a las asambleas, aunque no de muy buena gana, pero va a las asambleas, pero por lo menos entiende que existe una organización sindical. ¿Cuál será el cuadro? Aquel compañero, cuadro sindical, aquel compañero que entiende, que sabe la declaración de principios de su organización, sabe quiénes son sus dirigentes, pero sobre todo se la juega con su organización. Y el dirigente, bueno, pues aquel que sale elegido después de todo este proceso para poder conducir la marcha de la organización. Pues yo quiero decirles que hay muchos dirigentes que de afiliados pasaron a ser dirigentes, pero que existe un gran compromiso de esos compañeros por prepararse para poder asumir esas 2 fases que le faltaron. Pero hay compañeros que no lo hacen así, que llegan a la dirigencia y piensan que lo saben todo. Es más, ya no existe una preocupación por formarse. La formación resuelve este tipo de cosas. Veamos qué sucede en su organización. La mayoría de los compañeros nos parece que son militantes y en algún momento pueden consolidarse como cuadros a través de la formación. Ahora, vale la pena distinguir la diferencia que existe entre la educación, la capacitación y la formación. La educación es un proceso natural, un proceso de aprendizaje que uno empieza a experimentar como humano desde que está en el vientre de la madre
hasta que fallece. Nunca dejamos de aprender. El tema de la capacitación es una obligación legal que tiene que observar el patrón para beneficio de los trabajadores, pero esa tendencia es a perfeccionar destrezas y habilidades en función de ser productivos en la institución. Y la formación es un hecho más integral. La formación es la obligación que tiene la organización, el sindicato, de poder otorgarle al trabajador sindicalizado en función de abrirle un abanico de conocimientos en diferentes disciplinas, pero desde el punto de vista ideopolítico de la organización, entender su declaración de principios. Y es ahí donde nosotros estamos obligados a incidir como organización sindical, en la formación sindical. También quiero comentar con ustedes que en las organizaciones sindicales se observa por lo menos 4 tipos de conciencia. Una conciencia mágica, una conciencia ingenua, una conciencia crítica y una conciencia política. Quiero muy brevemente decir en qué consiste cada una de estas. La conciencia mágica, aquella que tal parece que todo está supeditado al Creador, ¿no? Si nos pasan las cosas, si nos despidieron fue porque así lo quiso alguien, ¿no? Si no revisamos el contrato colectivo de trabajo como queríamos, fue porque así el destino lo había querido. O porque si fallamos en determinada situación, pues fue porque así estaba escrito. Conciencia mágica. Conciencia ingenua, aquella conciencia que experimentan las compañeras y compañeros, que todo lo supeditan a la condición física de alguien, ¿no? Si elegimos a un secretario general, muchas veces no le elegimos por lo que piensa, sino por lo que representa. Y esa experiencia la tenemos muy marcada incluso cuando elegimos a los políticos, ¿no? Elegimos hace tiempo a uno que usaba sombrero, usaba botas, mataba víboras y tejocatas, y al final de cuentas lo calificaron como alguien ignorante, alguien que no sabía. Cada vez que iba al extranjero la regaba, ¿no? Pero las cualidades hicieron que se eligiera a ese personaje. Bueno, la conciencia ingenua entonces es aquella en donde todos lo supeditamos a la condición física y no a lo que piensa la gente. En las asambleas, sobre todo, cuando hay asambleas de elección, tan solo para las comisiones, no sé qué, de escalafón, de seguridad e higiene, muchas veces los compañeros que están hasta atrás son los que empiezan a proponer a gente no de las mejores condiciones para poder representarlos, y resulta que muchas veces llegan esos compañeros, pero cuando se sientan en la mesa de negociación, esos compañeros no saben absolutamente nada y son los que nos van a representar. Conciencia ingenua. ¿Y cuál es la conciencia crítica? Pues aquella conciencia donde esos compañeros de las asambleas son brillantes, son propositivos, son buenos, tienen buenas propuestas. El problema es que quieren que hagan los otros y no hacen ellos mismos, ¿no? Son brillantes, pero no se la juegan con la organización. Es más, cuando llegan a una nueva asamblea y se dice que se falló en algo, empiezan a decir, se los dije, esto era lo mejor, lo que yo proponía. El problema es que nunca dijo que él se sumaba a hacer lo que proponía. Y la conciencia política, que me parece que es la ideal en cualquier organización sindical, es aquella en donde los compañeros son muy buenos, son propositivos, pero además se la juegan con la organización. Eso es lo que se quiere en las organizaciones sindicales. Gente con conciencia política,
y gente con conciencia crítica. Si ustedes se ponen a reflexionar sobre lo que son, cómo actúan en la organización, sabrán muy bien qué tipo de conciencia existe al interior de la organización. Falta de programas de comunicación e información, no hay una comunión directa entre muchas veces la dirigencia y las bases, ausencia de tareas y prácticas para desarrollar y darle vida a la democracia sindical, a la participación responsable de todos los miembros de la organización. Vale la pena decir que en muchas organizaciones se fomenta la democracia, pero tal pareciera que la democracia solamente es al momento de decidir quién va a ser el dirigente. No, la democracia es participativa, la democracia es de todos los días, la democracia la hace la participación de la gente. Entre mayor haya participación de la gente, mayor democracia hay en la organización. Si no hay participación, no hay democracia en una organización sindical. El sindicalismo tradicional no ha tenido la capacidad y muchas veces ni la voluntad política y práctica para identificarse y representar al conjunto de la nueva clase trabajadora. Solo un 10% de la población económicamente activa está organizada sindicalmente. Extrema debilidad, dado el bajo porcentaje de afiliación, apenas 5,5 millones de trabajadores estarían organizados sindicalmente, de una población económicamente activa de 55 millones de trabajadores. Esto quiere decir que en nuestro país 55 millones son los que están en condiciones de trabajar, estén o no estén trabajando. De esos 55 millones, solamente el 10% está organizado sindicalmente, es decir, 5,5 millones de trabajadores. De los 55 millones, solamente 5,5 millones está sindicalizado, está organizado sindicalmente. Somos pocos, pero yo quiero decirles que a pesar de que somos pocos, estamos divididos. Somos 5 millones a grandes rasgos que están militando en diferentes expresiones del movimiento sindical, ¿no? Expresiones como el Congreso del Trabajo, como la Unión Nacional de Trabajadores, como el Frente Sindical Mexicano, como la Coordinadora Mexicana de Trabajadores, como la nueva central que se acaba de crear y como la Alianza Sindical Mexicana. 5 millones, pero además divididos. Y quiero decirles que muchas veces cada quien jalando por su lado. Cuando se vienen los embates de las denominadas reformas estructurales, hubo una en particular que pareció llamar la unidad del movimiento sindical, que fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral. Sin embargo, yo quiero comentarles que esa reforma se expresó en la inconformidad de los trabajadores. A diario había movilizaciones, había concentraciones, había marchas. Había hasta 3 marchas al día, había concentraciones masivas, pero sin embargo nunca se acuerpó la unidad sindical. Todos luchaban por lo mismo, no a la reforma, pero de manera dividida. Si hubiera existido un movimiento sindical unificado, donde la bandera hubiera sido eso, se estaría hablando de otra cosa. Allá el compañero quiere decir algo. Sí, adelante. Te quería preguntar si pudieras compartirnos una experiencia que tuvo nuestro sindicato en los años 80, ya que están funcionando esta falta de cuerpo que le ha dado, bueno, que ha aparecido el movimiento sindical. O sea, 2 preguntas. Una, cuando mencionabas lo del apartado A y del apartado B, ¿qué opinión puedes compartir de aquella experiencia que afortunadamente no se llevó a cabo de Guillermo Soberón, que proponía un tercer apartado, que era el apartado C? Y la otra, cuando nuestro sindicato apenas tenía 4 años de haber nacido, se creó el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, el SUNTU, que podría haber aglutinado a todos los sindicatos
universitarios, pero que José López Portillo lo desapareció de un plumazo. ¿Qué me podrías compartir de estas dos cuestiones? Bueno, primero